sorprendente 4-0 a favor del equipo del Cholo Simeone, que sabíamos de entrada que llegaba con el agua hasta el cuello y creíamos que podía haber una reacción, pero nunca, ni en mis sueños más locos me imaginé que iba a ser una goleada de tal magnitud, Barak. Mentiría, Caro Pilar, si te dijera que yo sí, pero tarde o temprano iba a pasar. Es decir, en algún momento el Barça, este Barça al que le generan ocasiones continuamente, partido sí, partido también, que no tiene rivales generalmente con la pólvora de Griezmann, de Lookman, de Álvarez, que sí tiene el Atlético, que sí tiene el Paris Saint-Germain, que sí tiene el Real Madrid, que sí tiene el Chelsea, los equipos que realmente han desnudado a este Barcelona. Era cuestión de tiempo. Es decir, el Barça ataca muy bien, hoy no lo hizo, hoy fue una excepción porque hoy el Barça defendió tan mal como siempre y su ataque fue nulo. Como nunca. Sí. Tal cual, pero había bajas importantes para los dos equipos, Caro. Sin embargo, las que más pesaron hoy fueron las del Barcelona y la defensa que con los García haciéndose una bola terminó al minuto 7 con el primero a favor del Atlético, autogol. Hay una frase cliché en el fútbol que dice que cuando se da estas goleadas hay un equipo que hace las cosas muy mal y otra que las hace muy bien. Y cuando te dan un regalito de este color, evidentemente tienes que aprovechar. Pero hoy el Atlético de Madrid fue muy superior, fue un equipo intenso, fue un equipo que nunca se encerró con el resultado. Tuvo un Griezmann que hizo maravillas. Ahí lo veíamos con un Barcelona que tampoco pudo reaccionar. Y bueno, era el partido en donde tenías el agua al cuello otra vez y otra vez respondió con goleada. Lookman, que ya habíamos tenido una probadita de lo que iba a hacer con este equipo en ese partido contra el Betis, que también ganaron por goleada. Ya, Julián. Que no sigan repitiendo el mismo gol una y otra vez, ya los vi. ¡Ah, es otro gol! Es otro. Ya. Julián a Lookman y de Lookman a Julián. Quitándose el espejo, ¿no? el peso de los 11 partidos sin marcar. Vimos también a un Molina muy involucrado, las dudas de qué iba a pasar por ese costado, si Llorente iba a estar en la media cancha. Le salió perfecto al Cholo Simeone, que ganó todas las partidas, porque ganó la de la intensidad del equipo, que pedíamos volver a ver ese Atlético de Madrid tan intenso. Ganó, evidentemente, la del estadio, que le pidió a la gente que estuviera metido, y le ganó a Hansi Flick en táctica. Sí, era una urgencia mayor, lo hablábamos, obligado estaba el Barcelona, Atlético estaba obligado, más urgido. Y eso ya en el prepartido, el Cholo hizo un gran trabajo, quizás ni siquiera necesario, porque se sentía en el ambiente, es otra vez ese círculo vicioso en el que se encuentra el Atlético de Madrid, de tener el agua al cuello y de conjurarse todos y responder. Y así como respondió en la primera vuelta contra el Real Madrid, cuando nadie esperaba que metiera 5 goles, así como respondió en contra el Betis hace una semana, cuando nadie esperaba que destrozara el equipo de Pellegrini, tiene sus altibajos, no hace un gran partido en contra el Betis hace apenas unos días, pero hoy, desde el prepartido, este Barcelona no estaba tan necesitado, no estaba tan urgido, no tenía a Pedri, no tenía a Rafinha. De Jong, ni a Rashford. De Jong no respondió. Es el primero que cuando el viento está en contra se hunde, se sumerge en lugar de ejercer ese liderazgo en el que pueda tener el Barça un mastín al que aferrarse. No, en las tormentas siempre se cae de Jong. Y Lamine, que es el que supuestamente aparece. Lamine Yamal. Poco y nada. Y no desaparecieron también. Es decir, no quiero dar la excusa de la cancha, pero una cancha que le jugó en contra también a los dos, pero yo me imagino que el Atlético estará más acostumbrado. De hecho, los mismos jugadores del Atlético se quejaron de la cancha en su momento, obviamente no después de este partido, y se le vio a un Yamal resbaladizo físicamente y también conceptualmente, vamos a decirlo así. Pero lo que dices, Pilar, o sea, tácticamente tampoco es que digas, es que Simeone, qué genio, supo leer el Barça y su línea adelantada y los riesgos que toma y jugó en correspondencia a eso. Ni siquiera la aprovechó. Es un libro abierto el Barça en ese sentido y el Atlético de Madrid tuvo ocasión, una increíble. Es más, la peor jugada defensiva del Barça ni siquiera acabó en gol. Cuando el Barça tira la línea de fuera de juego en el campo contrario y Julián Álvarez acaba fallando una increíble que parecía que Koundé la había salvado en la línea de gol, pero ni siquiera Julián había fallado. Pero hasta los no goles evidencian que hoy el Barça defendió tan mal como siempre, pero ante un equipo con pólvora y con un plan muy claro, y ahí sí Simeone hay que dársele el reconocimiento. Planteó el partido que necesitaba este Atlético de Madrid en estas circunstancias. Ahora, no estuvo exento de polémica, ya vamos a entrar a ese tema con el fuera de lugar de Cubarsí, pero antes, Caro, ¿tú crees que está definido ya con este 4-0? A ver, apostarle en contra al Barcelona es muy difícil y porque yo pienso que ahora se viene un cuchillo de doble filo para Simeone. El
el libreto más común de Simeone, ¿cuál sería? Voy ganando la serie 4-0. Para atrás. Voy a la vuelta y voy para atrás. O sea, meto el freno de mano. Yo pensé que pero la después gente del no le primer perdonaría gol iba a eso. hacer eso, ¿eh? Pensé que después del primer gol dije, ya viene. Y no lo hizo. Y no este lo partido. hizo, y no lo hizo. Y Entonces, sus cambios fueron ofensivos. Él sabe que está en un momento en donde si él plantea un juego defensivo y le empatan, ponte que pase la serie o se acerca demasiado, yo creo que la cosa se va a poner... Pilar, no tengan la menor duda, no es yo creo, va a pasar. O sea, no es un creo a ver qué pasa. Y eso aumenta las posibilidades del Barcelona. Sí, de acuerdo. Porque aparte va a ser muy difícil que el Barcelona pueda hacer un partido tan malo. Ahora, tiene que rozar en lo perfecto, tiene que tener una mucha mejor versión de Lamine Yamal. Va a estar Pedri de regreso, Tiene que estar va a mejor estar Koundé. Rafinha. No va a contar con Eric García, por cierto. Que como está Eric García en los últimos partidos, muy tampoco... mal partido. No solamente lo que vimos del autogol, sino después se equivoca para el cuarto gol del Atlético y termina siendo expulsado por esa entrada. Que se ponga la máscara de regreso. No por protección, sino por Cábala. cábala, ¿no? Las cosas le iban mucho mejor cuando traía la máscara. Ya 2-3 partidos flojos. Joan García, un error como el que comete... Todos los porteros son susceptibles de cometerlo. Le pasó a Unai Simón precisamente en la Eurocopa 2020. Un autogol de Pedri desde media cancha, que fue una jugada idéntica. Lo digo porque la prensa de Barcelona hizo lobby, o empezó a hacer lobby, de que Joan García tenía que ir a la selección en lugar de Unai Simón. Y desde que empezaron con esa propaganda, Unai Simón Joan García no volvió a ser el mismo. Joan García está teniendo las dudas que no tenía. Y el Barcelona, pues, no se ha visto nada beneficiado de esta campaña. No, muy buen trabajo de Musso del otro lado en la portería, por cierto. Y quien está ahí y estuvo durante los 90, bueno, no, casi 100 y tantos minutos después de todo lo que se agregó fue Martín Einstein. Con todo lo que ha sucedido, Martín, cuéntame la vibración del Metropolitano a un resultado que sabíamos que en el papel podía ser posible, pero se veía muy lejano que sucediera. Se ha consolidado un resultado histórico. ¿Cómo estás? Hola Pilar, sí se sabía que el Atleti podía dar rendimientos altos, lo había hecho contra el Real Madrid en este estadio, lo había hecho en la última ronda de la Copa del Rey frente al Betis en Sevilla, pero era inconsistente. Había recibido la primera derrota en casa, justamente contra el mismo equipo, el Betis, el fin de semana pasado. Y esto es el Atleti también, ¿no? Vive este momento de cambio, de transformación con jugadores nuevos como Lookman, que ha demostrado ser fundamental para la consolidación de un equipo agresivo, físico, rápido, veloz, que se ha adaptado muy bien. Y le salió el partido perfecto. Desde lo táctico yo creo que el Cholo Simeone comienza ganando en la pizarra, colocando a Nahuel Molina en el lugar de Llorente y Llorente haciendo una mancuerna con Coque. El gran trabajo de Antoine Griezmann jugando como media punta y luego la velocidad, ¿no? de Lookman y de Giuliano Simeone, con un Julián que empezó a ganar en confianza en el primer tiempo, que si no estaba fino para definir, sí estaba fino para pensar, para asociarse, para construir un juego de 3/4 de cancha para arriba. Se lo ve contento, se lo ve feliz, la ha pasado mal y eso es evidente. Cuando un delantero no marca, es humano, es persona y se le ve que tenía esa necesidad de marcar, lo ha logrado y festeja con una goleada importantísima para el Atleti. Pilar, vuelvo contigo. Así es, Martín, y es en estos escenarios en los que justamente se necesita que terminen esas rachas negativas. Te vamos a dejar un momento para que sigas ahí en la zona mixta, listo para las entrevistas, pero aprovechando que estuvo Julián, que habla de que se tenía que amigar con el arco. Bueno, hoy debe de estar muy contento con su rendimiento y vamos a revisar entonces esta racha, ¿no? Porque para un delantero que le pagan la cantidad que le pagan, que llegó por la cantidad que llegó, pasar más de 10 partidos sin gol los dos en plano. Es muy duro, es muy duro. Sí, y más cuando entró en una racha en la que parecía que era Mbappé y Julián y Lamine Yamal y a ese nivel podía estar Julián Álvarez. Y la realidad es que es demasiado pele, es otro tipo de futbolista. Es un jugador que puede llegar a enracharse como cualquier otro delantero y anotarte 10 goles en 10 partidos, pero no es esa clase de jugador y sobre todo
en un equipo que genera poco como el Atlético de Madrid respecto a otros grandes equipos de Europa. La llegada de Mola Lukman debe beneficiarle. El hecho de que Ademola Lookman esté, que Baena se ponga las pilas, mejore también, eso va a contribuir en una mejora de Julián Álvarez. 858 minutos sin gol para Julián Álvarez Caro, cuando además en la previa de este partido, pues no solo se habló de su sequía, ¿no? Sino que se habló de la intención de que Barcelona lo siga buscando. Y el mismo Araujo tuvo unas palabras acerca de Julián cuando le preguntaron, ¿no? Obviamente como rival, un poco como diciendo, bueno, no le está marcando ni al arco iris, ¿no? Lleva bastantes partidos sin marcar. Y sin embargo, Araujo dijo, es uno de los mejores y los mejores tienen que estar en el Barcelona. Desatinado era antes del partido, pero mucho más desatinado parece ahora cuando Julián marca y es parte de los protagonistas del 4-0. Vamos a escuchar las declaraciones entonces de Araujo para que nos queden claras. ¿Qué te parece a ti, Julián Álvarez? Y Julián para mí es un gran jugador, es un de los mejores delanteros del mundo y nada, o sea, se ve la calidad que tiene. Entonces, para mí es de los mejores, sí. Se le está vinculando al Barça. Sé que tú eres el capitán, no eres el director deportivo, pero ¿crees que encajaría por perfil, por calidad en un equipo, en un grupo como este, el Barça? Bueno, siempre los mejores tienen que estar en el mejor club que somos nosotros, entonces eso es evidente. Pero bueno, ya no me corresponde a mí hacer ese trabajo, eso. Pero como digo, siempre yo creo que los mejores tienen que estar en este club. Ahora, no es que yo sea mal pensada, pero para mí esto es un mensaje claro. Y no es un mensaje de decir, miren, yo sigo siendo de los mejores, estoy marcando, sino, miren, estoy en el Atlético y estoy haciendo lo que vine a hacer. A ver, dentro de la entrevista que nos acaba de entregar Martín, dice algo muy claro que tiene que ver con lo que dice Barak de Lookman. Dijo, no me venía sintiendo bien en el juego, mejoré mi juego, era como recuperé sensaciones y hoy termino con el gol. Entonces no es casualidad, otra vez, que Julián Álvarez no marcara goles. Sencillamente el fútbol del Atlético de Madrid no le estaba favoreciendo. Y qué bueno que llegó el nigeriano, porque también se habló mucho de que, mira, llegó Lookman, marcó en su primer partido, y era como la competencia de Julián. Y creo que ahí fue muy inteligente el Cholo Simeone de decir, no, puede jugar como extremo por izquierda, porque lo teníamos identificado por ahí, no necesariamente es competidor de Julián, y hoy claro, es la muestra perfecta, porque Julián primero asiste a Lookman y Lookman después le devuelve el favor. Y esa asistencia es súper valiosa, Barak, porque no había llegado el gol de Julián y aún así pasó ese balón por las tres opciones en la delantera y la dejó pasar diciendo, mi compañero está mejor posicionado que yo, tengo una sequía fuerte, pero no importa, voy por el equipo. Y además eso es Julián Álvarez, es decir, tampoco estamos hablando de Erling Haaland. Y no es que Erling Haaland no pase por rachas negativas, que pasa obviamente por rachas sin gol. Pero Erling Haaland sí que tiene esa responsabilidad de que si no mete el gol en el City, no es otro. En el Atlético de Madrid, desgraciadamente, a Araujo le venía tocando esa labor, porque por lo que pudiera aportar Sorloth a cuentagotas, por lo que pudiera aparecer en algún momento Correa antes de irse entrando de cambio la temporada pasada, la responsabilidad cae en un futbolista que no necesariamente es un 9 de área, un goleador, es un segunda punta, es un jugador que facilita el gol, pero no siempre empujando la pelota. Entonces, ese gol lo define. Totalmente. Ahora, prometí que íbamos a hablar de la polémica. Hay que hablar de la polémica porque si ese gol hubiera valido y hubiera ido al marcador con un 4-1, el Barcelona se veía mucho más cerca de darle la vuelta a este. ¿Entendimos el fuera de lugar, Barak? No, y mucho menos que se hayan tomado 14.517 minutos en deliberar, que siempre 7 no. minutos. Pues casi es lo mismo. Redondeando es lo mismo. Sí, es un rebote. Está adelantado en ese instante Lewandowski. Es parte de la jugada porque la pelota pasa por ahí. Claro. Yo creo que este tipo de jugadas, si las puedes resolver en máximo 2 minutos, no las cambies. Claro. Si el liniero hubiese levantado fuera de lugar, el VAR podía validar que fuera, pero echar una decisión para atrás en la cual necesitabas los 7 minutos, volvemos al claro, obvio y manifiesto. Bajo ninguna circunstancia lo puede ser una jugada que hay que revisar y que sinceramente yo veo Cubarsí detrás de la pelota y el momento en donde congelan la jugada no vale. De todas maneras,
Creo que es un gol que puede ser muy importante para el Barcelona. Si el resultado, por ejemplo, termina 3-0, estaremos Claro. hablando de este partido, pero no excusa el mal partido de los de Flick el día de hoy. Sí, el efecto de un hipotético 1-0 del Barça en el Camp Nou, que es muy probable, nadie está diciendo que va a remontar. Sí, sí. Lo que meta un 1-0 pronto es muy probable. Que lo meta yendo 4-1 abajo en el global o 4-2 es toda la diferencia. Pero todavía cuando cayó ese gol al 52, yo creo que mucha gente dijo, hay tiempo todavía para Claro. resolver esto. No al hubo final más. lo bajan y se veía cuesta arriba.